Padre, nos presentamos delante tuyo con súplica para que llenes nuestras vidas. Pueden tomar asiento. Los invito para que abran sus Biblias en el capítulo 22 del libro de los Salmos. Hemos iniciado semanas atrás una serie en ellos, en los Salmos, que hemos titulado ¿Hasta cuándo? Y la idea es desde la Escritura para nosotros, en vista de que nosotros tenemos respuestas que pueden estar viciadas. Hemos tomado la decisión de ir a la Escritura y que ella nos diga cómo respondernos a eso. ¿Hasta cuándo de una situación? Este salmo, el Salmo 22, nos va a ayudar a contestarnos algunas de esas preguntas. Pero quiero pedirles que me acompañen por favor orando. Vamos a hacer un ejercicio que el Señor ha querido invitarnos a hacer a nosotros como humanos, y es un ejercicio supremamente delicado. Él ha querido que lo hagamos y nos ha dado el Espíritu Santo para esto. Así que oremos y pidámosle a Dios que por su Espíritu nos permita estudiar su palabra y hable a nuestro corazón. Oremos juntos. Señor, gracias por esta mañana y gracias por el honor, por el privilegio que nos das de venir a tu presencia. Porque siendo pecadores has decidido perdonarnos y a través de Cristo crear para nosotros el camino a ti. Gracias. Venimos, Señor, a causa de eso, no por nada que nosotros merezcamos, sino porque tú, Dios santo, soberano, compasivo, Padre amado, has decidido invitarnos. Venimos con humildad, venimos con expectativa, venimos con súplica. Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Toma cada hogar acá representado, Señor, y exhórtanos, anímanos. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Permítenos ver lo que estás haciendo en nosotros y lo que quieres hacer a través de nosotros, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Gracias por tu obra para nosotros. Gracias porque esta mañana podemos orar. Lo hacemos con humildad en el nombre y en la autoridad de Cristo nuestro Señor. Amén. Este salmo, el Salmo 22, es conocido también como el Salmo de la Cruz. Algunos lo han llamado el Evangelio según David. Este salmo es un salmo de lamento, pero es principalmente, o podemos identificarlo principalmente, dentro de los salmos mesiánicos, que son alrededor de unos 17 salmos, el 16, el 18, el 20, el 21, el 40 y el 41, el 45, el 55, el 61, el 69, el 72, el 82, el 110, el 111, 109 y 110, el 132. Todos estos salmos tienen desde miles de años antes, más de 1000 años antes, afirmaciones acerca de este que vendría. Y el Salmo 22 fue el acceso temprano que Dios, por revelación, por obra del Espíritu Santo, por inspiración del Espíritu Santo, dio a quienes creían en las promesas de redención del Padre. Entregó esta revelación sobre algo que iba a pasar más de 1000 años después, algo que anunciaba que sucedería en el Calvario más de 1000 años después. Isaías, uno de los profetas, habló acerca del sufrimiento, profetizó el sufrimiento del Mesías. Pero en este salmo David profetiza y describe casi de manera gráfica muchos de los eventos que pasaron en el Gólgota. Pueden distinguirse en los 31 versículos que vamos a leer esta mañana, al menos dos grandes bloques. El primero es que Dios sufrió todo sufrimiento. Dios conoce nuestro sufrimiento y el sufrimiento de Dios atravesó el sufrimiento humano. Pasó con creces cualquier sufrimiento humano. Pero lo segundo, el gran bloque que podemos encontrar en este salmo, es que Jesús transformó el sufrimiento. Ustedes y yo podemos ver en estos dos bloques del salmo no solo los eventos de la crucifixión, pero también el impacto de la resurrección, mucho antes de que siquiera pasara.
Quiero que me acompañen por favor leyendo. Vamos a leer el primer bloque, versículos 1 hasta el 21. Ustedes van a oír en este salmo una serie de frases y hechos que acontecieron después en el Calvario. Quiero que me acompañen. Dice así el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no fueron defraudados. Pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confió en el Señor, pues que el Señor le ponga a salvo. Ya que en él se deleita, que sea él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Mi Dios eres tú. Tú no te alejes de mí, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mis ropas echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía. Ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de los perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. El Salmo es una perfecta descripción del Evangelio en el Antiguo Testamento. Fue inspirado y fue escrito para que a través de las generaciones ustedes y yo supiéramos y esperáramos a la persona que habría de venir. Pero no solo eso, sino que ustedes y yo también nos enteráramos de las características de sufrimiento que esta persona enfrentaría. El Salmo está cargado de emociones que raras veces usted y yo como personas expresamos de una manera tan viva como la expresa el salmista acá. Emociones devastadoras, de súplica, de soledad, de dolor, de fatiga, de indefensión, de exaltación, de triunfo. Es toda una amalgama que deja ver la condición verdadera del alma de esta persona. Hay más de 40 diferentes emociones expresadas en estos pocos versículos. Más de 40. En nuestras vidas es muy rara una secuencia de estas emociones. Lo normal, lo que pasa en nuestras vidas, son periodos de sufrimiento. Perdemos algo, un familiar, un ser querido, una empresa, una relación. Perdemos algo durante nuestra vida, sucede. O tiempos de sufrimiento asistido, una enfermedad donde ustedes y yo, bendito sea el misericordioso Dios, ha provisto para nosotros la ciencia donde nos asisten en ese sufrimiento. Pero el sufrimiento en el Salmo 22 es un sufrimiento que trasciende lo natural. Por la revelación del Espíritu Santo, David está pudiendo comparar a manera de espejo el sufrimiento que él o cualquier otra persona pudiera llegar a tener
con el sufrimiento que el Cordero de Dios enfrentaría. Me gusta como lo pone uno de los escritores bíblicos. Dice, esta leve tribulación momentánea en nada se compara con la gloria que habrá de venir. Dios revela a David que nuestro sufrimiento, cualquiera que sea, lo que usted esté atravesando, nunca se podrá comparar y mucho menos igualará el horror del sufrimiento que ustedes y yo tendríamos que pasar si tuviéramos que pagar por nuestro pecado. Recién empezó esta pandemia, alguien me dijo, pastor, ¿usted cree que esto es el fin? ¿Usted cree que estos son los eventos del fin? Y yo le tuve que decir lo que está en la escritura. Esta pandemia o supuesta pandemia no es nada, es una tina de agua tibia comparado con los sufrimientos que ustedes y yo tendríamos que enfrentar si tuviéramos que pagar por nuestro pecado. Es el horror de aquel que tiene su esperanza en sí mismo. No hay esperanza. Pero el Padre en su compasión hizo un pacto con la humanidad de enviarnos a Cristo, el Cordero de Dios. Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, Hijo del Padre. El Salmo 22 anuncia la obra de Cristo, la crucifixión. Pero también el Salmo 22 nos afirma el resultado de esa obra, de esa magnífica obra. Solo en este salmo hay más de 10 profecías, hechos que cientos de años atrás se anunciaron acerca de Jesús y que se cumplen en Jesús, en el Gólgota. En estos 21 versículos hay más de 10 anuncios que se cumplieron esa tarde. Esos hechos, por supuesto, esos eventos cumplidos demuestran la veracidad de las promesas de Dios cumplidas en las vidas de nuestros patriarcas. Y el salmista dice, se apoyaron en ti y tú no los defraudaste. Para David y para la gente del Antiguo Testamento que pudo creer la crucifixión y la resurrección del Mesías que vendría, era y es la evidencia pública, la evidencia histórica, la evidencia innegable para todas las generaciones de la veracidad de las promesas y de los pactos de Dios para aquellos que han creído. El Salmo anuncia lo que Jesús sentiría. Dice la Escritura, gusano soy, creo en versículo 5 si no estoy mal. Y es una expresión de muchísimo dolor, pero de muchísima fragilidad. Es una posición donde todo está sobre mí. ¿Saben ustedes que la tortura del castigo incluía arrancarles la barba con la mano? Insultos, golpes. Lo escupían, lo escarnecían. El profeta Isaías dice algo interesante. Dice, lo veremos, mas sin atractivo, para que lo deseemos. Añadieron al sufrimiento la ridiculización, la burla por esperar en Dios. ¿Decías confiar en Dios? Pídele que te libre. No prestaron atención a lo que Jesús había enseñado. En Juan capítulo 4 Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 5 Jesús dice, he descendido para hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6 dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. ¿No escucharon? En el segundo bloque, el Salmo nos presenta algo interesante. Nos dice cómo Dios, a través de la obra de Cristo, transforma todo sufrimiento. Y por supuesto, si ustedes observan, hay inmensas expresiones allí que nos afirman acerca de la resurrección. No solo era el hecho de que Él iba a pagar por los pecados de la humanidad, pero era que Él iba a resucitar
para la transformación de la humanidad. Acompáñeme por favor, Salmo 22, versículos 22 en adelante, dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen, honrenlo descendientes de Jacob, venérenlo descendientes de Israel. Versículo 4 hace algo interesante. Versículo 24, perdón, hace un contraste con cómo empezó el versículo 1. Dice: porque Él no desprecia, Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. El salmista empezó este salmo realmente contrario a esta afirmación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mí. Y luego en versículo 24 dice: porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. Y quiero hacer un llamado de atención a usted, a ese Él que está en mayúscula, refiriéndose a Dios. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán, dice la Escritura, y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad les servirá. Del Señor se hablará a las generaciones futuras. Y dice la Escritura: a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá: Dios hizo justicia. David nos lleva a comprender no solo el sufrimiento de Jesús, pero además el resultado del sufrimiento que Jesús enfrentaría. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo fue a causa del amor de Dios por nosotros. ¿Y sabe cómo se llama esto técnicamente? El gran intercambio. Es decir, que Cristo Jesús recibiría sobre Él, en su cuerpo, el castigo aplastante, la humillación insoportable, la soledad abrumadora, la insufrible distancia del Padre, la maldición que ustedes y yo merecíamos por nuestro pecado. Y a cambio, ustedes y yo recibiríamos de Él su inocencia, su santidad, su justicia, su comunión y su cercanía con el Padre. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Tomó para nosotros lo que usted y yo merecíamos y nos entrega a nosotros lo que Él en su compasión quiso darnos y que solo Él tenía. Quiero que me acompañen leyendo un pasaje que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y quiero leer este pasaje para que por favor no nos llamemos a engaño nosotros mismos. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Así que cuando ustedes y yo vayamos a la Escritura, entendamos que ustedes y yo estamos recibiendo una compasión y un perdón que no merecíamos, pero que alguien que no cometió pecado alguno recibió esa sentencia sobre él. Me gusta mucho el contraste que él pone en el versículo 24. Interesante como la forma que él inicia el salmo, pero de repente en el versículo 24 él nos dice que Dios lo está escuchando. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro. Quiere el salmista ayudarnos a entender que ustedes y yo notemos en verdad en dónde está su corazón. Si bien Él está expresando lo que está aconteciendo alrededor de Él, sabe perfectamente quién es Dios.
cree, depende, descansa en lo que Dios le ha prometido. Alrededor están pasando una cantidad de cosas horribles, su vida está descontrolada, pero él tiene metido en su corazón, en lo más profundo, unas promesas que Dios le ha hecho y está caminando en esa dirección. Hay un reino de adoradores que trasciende el dolor y las fronteras humanas. Gente de todas las naciones cuya relación con Dios ha sido restaurada por el sacrificio y por la resurrección del Cordero que vendría. Se levantaría de cada generación por la eternidad un reino de adoradores, los nacidos de nuevo, quienes creyeron, quienes creen, quienes creerán en las promesas de Dios, en los pactos de Él, el único Dios vivo y verdadero, quienes cada día declaran e imploran sobre ellos, sobre su familia, sobre sus negocios, sobre su ciudad, el reino de Dios, la majestad de Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Estos momentos, estos instantes mientras dura nuestro paso por la historia, y al final de la historia, estos que hemos nacido de nuevo, seremos invitados. Ustedes y yo podremos celebrar, ustedes y yo podemos adorar, porque aunque descendimos al polvo, la muerte no se apoderó de nosotros. Por la resurrección de Cristo, ustedes y yo conservamos nuestras vidas. Nueva vida nos fue dada. Quiero que me acompañen a leer un pasaje que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 hasta el 9. Dice así la Escritura. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios todos sus siervos, grandes y pequeños, que con reverente temor les sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban: aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor nuestro Dios todopoderoso. Alégrense, alegrémonos y gocémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo: escribe: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son las palabras verdaderas de Dios. La razón por la que todo aquel que creamos en el siervo sufriente descrito en este salmo no iremos a la condenación, no es por nada que ustedes y yo hayamos hecho, sino es porque Él mismo sufrió en su cuerpo la maldición nuestra. Dios lo ha hecho por nosotros. Dice al final del salmo: cualquiera que sea el sufrimiento, cualquiera que sean sus dudas, cualquiera que sean sus miedos, levante los ojos a Dios, al Padre, a las promesas que Él ha declarado, que ha cumplido. A un pueblo que aún no había nacido, dice al final el salmo, se le dirá: Dios hizo justicia. Usted no podrá alegar inocencia delante de Dios. Usted no podrá presentarse delante del trono de Dios como inocente. No vaya a llegar al trono de Dios si Cristo Jesús no es quien lo justifica a usted. Esta declaración del final del salmo es una declaración bien interesante. Esta declaración del final del salmo, Dios hizo justicia, es el equivalente exacto del hebreo al griego de consumado es. Es lindo que el salmo de la cruz
cierre con esta explosiva declaración de triunfo. Dios hizo justicia, que cuando ustedes y yo lo ponemos en nuestros idiomas originales, es exactamente las mismas palabras que el Señor Jesús dice cuando dice, consumado es. Por la obra de Cristo, lo anunciado por los profetas fue consumado y fue cerrado, como cuando se cierra la puerta después de que pasa el rey. ¿Quién es rey pero es siervo sufriente? ¿Quién es sacerdote pero es víctima? ¿Quién es león? El león de Judá, pero además es el cordero para la sustitución. Es el gran intercambio. Él vino a tomar sobre sí lo que usted y yo merecíamos. La obra de expiación fue consumada. El Señor Jesús enfrentó de pie el peso de todos los pecados de la humanidad sobre él y los llevó a un lugar que, según nos dice la Escritura, nunca regresan. Sus pecados y los míos fueron perdonados y puestos en un lugar donde no regresan. Somos ustedes y yo, con nuestra conciencia, que nos mantenemos mirando a lo que hicimos, y Él espera que un día nosotros, por la libertad que tenemos en nosotros, empecemos a mirar esa libertad y a caminar sabiendo del horror de donde Él nos rescató. En la cruz, a causa de la crucifixión de Jesús, el grito de proclamación de redención, consumado es, un día será reemplazado al final de la historia por la resurrección, por el grito de completa restauración. Restauración en la gloria del Padre. Ahora, ¿qué fue lo singular? ¿Qué fue lo diferente de esa crucifixión de esa tarde? Porque la crucifixión en esa época era el sistema más popular que se usaba de castigo para los delincuentes y para los enemigos del Estado. ¿Qué hizo diferente esta crucifixión? Lo diferente es que aquel a quien crucificaban no era culpable de ningún delito, de ningún pecado. Aquel a quien crucificaban, el Padre lo había prometido desde la antigüedad. Moriría para limpiar la culpa, para perdón y redención de quienes hemos pecado. Y al tercer día resucitaría para la transformación de quienes hayamos creído y para restaurarnos en la misma gloria del Padre. Mire lo que dice Juan, acompáñeme por favor. Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. Es el Señor Jesús hablando, hablándole a usted, hablándome a mí. Juan capítulo 14, versículos 1 en adelante. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Padre, gracias por esta mañana y gracias por tu compasión. Gracias por tu palabra. Gracias porque este asunto de la crucifixión de Cristo Jesús, tu Hijo, no fue un asunto casual, sino era el centro mismo de tu glorioso plan. Gracias porque a través de la ley, los salmos y los profetas podemos ver la línea de este evento hasta el momento cuando llegaría. Gracias por usar a este siervo tuyo y condensar en la experiencia de David tantos de estos eventos que se cumplirían en el Gólgota. Ayúdanos a nosotros a mirar con expectativa lo que viene, porque si esto pasado se cumplió, las que vienen se van a cumplir. Caminamos con nuestros ojos fijos en ese momento de restauración completa.
Mientras tanto, te agradecemos por tu Espíritu Santo en nosotros, transformándonos. Gracias porque nos permites orar. Lo hacemos con humildad, Señor. Lo hacemos en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor.